Esto es, me lo dijo mi terapeuta, una charla sin filtros sobre salud mental, relaciones y todo lo que sentimos, pero no siempre decimos. Aquí desarmamos mitos, exploramos emociones reales y compartimos herramientas que sí te sirven, que no suenan a frase de taza. Lo que sientes no es raro, lo hablamos aquí. Qué bueno que ya llegaron, pásenle a lo barrido. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 5 de su podcast favorito. Me lo dijo mi terapeuta. En este capítulo vamos a tener algunas ideas muy interesantes. Vamos a hablar de los villanos de las películas. Yunuen, ¿cómo estás el día de hoy? Muy contenta de estar aquí nuevamente con la gente bonita que nos ve y nos escucha. Y justo como dijiste, Monse, el día de hoy vamos a hablar de Elsa y de Mérida, que estuvieron a punto muy cerquititita de convertirse en villanas. Oye, pues, ¿qué te parece que vamos contando que si algunas personas todavía no ven las películas de las que vamos a hablar de hoy, que se llama Frozen y Valiente, ahí en la cajita de la descripción de este podcast les vamos a dejar unas ligas para que corran a ver el resumen rapidito, rapidito y puedan tener más ideas. Y también aprovechen esta pausa para ir a seguirnos a nuestras redes sociales. ¿En dónde nos pueden Excelentes encontrar? recomendaciones. Nos pueden encontrar en TikTok como me lo dijo mi terapeuta, en Instagram, en YouTube y ¿cuál me Pues en falta? Facebook. Ah, y en Facebook, cierto. Es decir, en todas las redes sociales estamos como me lo dijo mi terapeuta. Igual les dejamos los enlaces también en la cajita de los comentarios. Y bueno, pues también nuestras cuentas personales para que vayan y sepan más acerca de nuestras vidas privadas, ¿no? Entonces vamos dando inicio con Esto sí se platica. Pues vamos dándole ya comienzo, vamos a iniciar hablando del personaje principal de la película de Frozen, que es esta princesa que tiene algunas características que rompen totalmente el molde. De hecho, las historias que vamos a contar el día de hoy, cero tienen que ver con las que hemos venido contando antes y parece que estas historias modernas ofrecen otras posibilidades. Y es que si ustedes esperan que hablemos de príncipes, probablemente lo hagamos, pero muy poquito. Este episodio es para todos los que nos quieran escuchar, pero especialmente creo que tiene un poquito de tintes para quienes ejercemos el papel de mamá o papá. Y pues bueno, vámonos ya desmenuzando. Elsa representa la crisis emocional, la importancia de la salud mental, nos va contando la historia de unas hermanas que tienen dos papás muy amorosos y que por una desgracia de la vida, los papás se mueren. Y quizás les vamos a ir haciendo algunos spoilers, pero está buenísimo para que vayan siguiéndonos las ideas. Y esta historia en la que los papás le dicen a Elsa ciertas cosas que esperan que ella haga. ¿Cómo ves, Juno, en estos papás? Creo que a veces los papás al momento de criar no pensamos en la importancia del lenguaje, cómo lo que decimos puede dejar ciertas marcas o ciertas diferencias en la manera en cómo nuestros hijos se construyen. Y entonces algo que a mí, pero me pone mal, es esto que le dicen a su hija, no has de abrir tu corazón. Órale. Cómo esto le va invitando a Elsa a quedarse sin conexión emocional. Y sabrá Dios qué querían decir los papás con esta idea de no has de abrir tu corazón, porque incluso conforme va avanzando la película, vamos viendo escenas en las que va Ana, le toca la puerta con mucha insistencia, la está esperando afuera, pero él se está en este proceso que sus papás le determinaron de no has de abrir tu corazón. Y esto, bueno, pues la lleva a tener unos momentos como de aislamiento. Ujú, un aislamiento que la deja pues en riesgo, ¿no? En riesgo de no encontrarse, en riesgo de una depresión quizás, en riesgo de quedar desconectada de la sociedad, como si no tuviera la capacidad de estar en y para los otros. Y que además es algo que ella reconoce como verdadero, ¿no, Junuen? Oye, yo me estoy imaginando lo complicado que debió haber sido para ella tener que cargar solita adentro con todas esas emociones que quizás no eran tan buenas.
quizás se decía cosas bien cañonas que fueron creciendo a raíz de no has de abrir tu corazón. ¿Cómo ves, Junuen? Hay una escena en la película donde ella está como en la ventana y algo le genera emoción. No se ve qué es lo que ella está viendo, pero ella tiene sus manitas puestas y se ve como su genuinidad de la emoción y empieza a congelarse. Entonces, como quita las manitas, como no has de abrir tu corazón, no solo va desde la vinculación con los otros, sino desde también su conexión con ella misma. Y entonces Elsa nos va narrando una historia de estos pensamientos que puede ir generando ella, de qué tan mala es como persona al tener estos poderes o a tener esta posibilidad de dañar, ¿no? Porque incluso me acuerdo de otra parte donde los papás le dicen como que está aumentando su poder y ella les dice como aléjense, aléjense. Entonces, ¿cómo va interiorizando una identidad que la convierte en la mala de la película? En todas las familias pareciera que hay un malo o una mala de la película. Me hiciste pensar en otras películas como la de Encanto, en donde también aparece una versión de la oveja negra. Qué interesante es entonces mirar que en todas las familias puede existir una oveja negra, pero a veces las ovejas negras tienen esta misión de ayudarle a la familia a encontrar espacios en donde haya lugares cómodos para que las cosas diferentes funcionen. Porque miren, el autoconocimiento que nos va dejando Elsa, toda la película es un viaje de autoconocimiento en el que descubre que esto que tú dices que le hacía sentirse alejada o tener miedo de los demás porque no sea que los fuera a congelar, en realidad lo logra redimir y se convierte como en una de sus mayores fortalezas. Qué bonita historia la de Elsa, la que nos ofrece que aquello que parece que está muy mal en ti se convierte en una de las mejores cosas que puedes tener. Que algo que marca de manera muy clara este proceso de autoconocimiento es la canción de Libre Soy. Libre soy, libre soy. Oye, es que esta canción es un icono de la cultura pop, diría, ¿no? Pero es un icono de esta manera en la que Elsa rompe precisamente con estas ideas. Si analizáramos muy poquito la canción, lo que dice, por ejemplo, inicia diciendo, hay una tormenta en mi interior. Entonces, la canción de Libre Soy se convierte en un himno de amor propio que Ujú. nos ofrece de nuevo una versión radicalmente opuesta a la búsqueda sin fin o a la búsqueda como más importante del amor en pareja, del amor romántico. Entonces, el Libre Soy representa de lo que ya habíamos hablado en algún momento, el amor más genuino, que es el amor propio. Y así se convierte en un espacio en el que grandes y chicos encuentran mucha identificación, porque incluso esta es una canción que llegó para quedarse. ¿Sabías que actualmente sigue siendo una de las canciones más escuchadas en todos los idiomas? Qué interesante es este fenómeno de cómo las personas se sienten radicalmente identificados o identificadas con este himno que nos ofrece una libertad de esas malas cosas que nos hemos venido diciendo en el... Hay una frase de la canción que me gusta mucho que dice, el frío es parte también de mí. Y entonces esto es muy bonito porque en esa historia podemos ir viendo cómo ella va abrazando lo que Sí. ella es, pero con una particularidad muy específica que es el vínculo con las personas que no necesariamente es solo Ana como parte de su familia, sino con otros personajes que también ahí hacen de red de apoyo. Como pensando en esta idea, compartir con ustedes que a veces nuestra red de apoyo no solo es limitativa a tener un papá o una mamá que nos ayudan a orientar nuestro camino, sino también existe lo que, no sé si ustedes también lo conocen así, pero la familia que uno elige. Sí. Oye, esta idea me parece de mucha esperanza, Jonuen, porque ahora mismo estoy pensando que esto nos invita a dejar atrás que si las personas crecen sin este sistema de papá y mamá cerca o han crecido en entornos familiares en donde, vaya, los papás y las mamás han cometido errores en el acompañamiento, eso no los determina como personas. Más bien lo que determina a las personas es qué hacen con aquello que les ha costado mucho trabajo
incluso si no están los papás presentes. Creo que por eso el viaje de Elsa es tan inspirador, porque es una cosa que ella logra sin tener eso que se supone que tendría que garantizarte la estabilidad emocional, la calma, la tranquilidad, la confianza en sí misma. Lo logra incluso sin sus papás presentes. Me la imaginé así encadenada, encadenada, porque si ella habla de libertad, aunque no tenía cadenas propiamente, pues habla de cómo a veces las personas nos quedamos enfrascadas en ciertas situaciones de nuestra forma de ser, como la inseguridad o el no tener una buena autoestima, es decir, esta propia valía puede llegar a romperte como persona al punto de sentirte como anclada, ¿no? Alguna vez me tocó escuchar el comentario de alguien que decía, es que de verdad quiero salir de mi casa, pero pareciera que cuando quiero dar un paso afuera, mis pies se volvieran pesados, como que se pegaran al piso. Entonces, no sé cómo moverme y esto que siento está horrible, pero quiero como normalizarlo un poco, ¿no? Es como esta crisis del encontrarse a sí mismo. Y en ese encontrarse a sí mismo, creo que Elsa también nos regala, Monse, una idea distinta del apreciar el amor, no solo como en la parte de la relación con su hermana, sino en la no búsqueda de un príncipe que nos dejará encubierto ahí. ¿Qué piensas? Hoy, bueno, yo cuando fui a ver la película, en todo momento estaba pensando, ¿y en qué momento va a aparecer este príncipe que le va a ofrecer el rescate, incluso de sí misma, de esa parte villana que ella tiene para salvarla, ¿no? Y no aparece Yunan. O sea, no hay un príncipe que le haga pareja a Elsa. Incluso nos hace pensar si realmente a Elsa le atraen los príncipes o le atraen otro tipo de personas, ¿no? Incluso no sé, incluso se preguntó en algún momento fuerte y quedito si Elsa iba a representar por primera vez una princesa que no estuviera atraída por personas del sexo opuesto. Cada quien tendrá su opinión al respecto, pero también estoy pensando que nos deja otra puerta entreabierta, esta posibilidad que nos platicas y otra donde no necesariamente busca, ¿no? O sea, dejó de estar presente la idea de que para estar completa necesitas una persona más, Así es. Y sino que puede dejarlo en ser solo tú. Así es. Y entonces, no sé, me gustaría como resumir esto que estamos diciendo en dos ideas. Uno, fíjense cómo el ver una mujer que descubre su propio poder, que regula su propio poder, que se encuentra a sí misma sin que esté una pareja heterosexual presente, nos hace pensar dos cosas, ¿no? Esto que tú acabas de decir. Uno, el hecho de que quizá no se siente atraída por, pues, los hombres. Y dos, que para poder lograr este tipo de poder en ti mismo, como el que tú describes, necesito de una pareja. Entonces, de nuevo, esta postura cuestiona fuertemente las maneras en las que nos han venido presentando la cultura de Disney y las mujeres y cómo debemos funcionar. Acá nos habla de un autoconocimiento desde la diversidad. Oye, y nos va dejando como dos ideas en paralelo, porque a diferencia de Elsa, Ana sí va caminando en esa línea de encontrar al príncipe, ¿no? Y en el sentido de que es como su sueño o su ideal. Y si lo viéramos como una carrera, pienso que de inicio las ideas vienen a la par y en un punto Elsa no, Ana deja de lado la idea del príncipe o del amor romántico por ir a luchar por recuperar el vínculo con su hermana. Entonces, si se tratara como de qué gana, da la posibilidad de la decisión de hacia dónde quiero orientar mis esfuerzos como mujer. Así es. Y de nuevo, esta vez es otro ejemplo de princesa que nos habla de orientar estas energías, no para lograr una relación de pareja que me salve y me dé el beso del verdadero amor, sino una relación que sea vínculo seguro o red de apoyo para mi hermano. Entonces, fíjense, Ilsa habla de otros tipos de amor, el amor propio,
y el amor propio como una base para por mí misma sacarme a mí misma adelante y el amor de hermanas, el amor fraterno que le permite a ambas encontrar un lugar seguro. Y esto que tú nos dijiste bien bonito, formar una familia con las personas que elegimos. Esta idea me parece, de nuevo, no quiero que se quede como ahí en el tintero, esta idea de nuevo me parece como de mucha esperanza para las personas que sienten que porque tienen una mala relación con su familia de origen o sanguínea o que no hay esa familia, eso no significa que no podamos elegir o generar nuestra propia familia. Así es, porque el significado de familia será muy personal para cada uno de ustedes, pero para mí es ese sentido de unión, de quien puede estar para ti en las buenas y en las malas, por más trillado que esto parezca, y que puede acompañarte en ese camino, ¿no? Y bueno. Si hablamos de regalos, creo que Ana también nos hace uno muy maravilloso que en lo particular a mí me toca el corazón, porque creo que los papás nunca tenemos malas intenciones acerca de las cosas que hacemos para nuestros hijos. Sin embargo, me pregunto con qué intención los papás rompieron el vínculo de Ana y Elsa como hermanas. ¿Quién Y sabe? todavía un Quizá. poquito más lejecitos. ¿Cómo hace una niña tan pequeña como Ana para acomodar que su mejor amiga, que su hermana con la que construía historias de felicidad, de bienestar, ya no estaba disponible? Porque entonces estaba ahí el secreto oculto y ese secreto manipulaba la situación y dejaba a Ana desconectada, como exiliada de esto que está sucediendo acá. Acomódalo como puedas, hijita, porque aquí solo vamos a aislar a tu hermana, el perro rabioso, que no nos vaya a contaminar a todos. Y que además después de eso se mueren. O sea, qué reto nos ofrece esta historia de Ana como un ejemplo súper claro de la resiliencia. Es decir, no sé, yo no, ¿tú qué piensas? ¿Qué habrá estado pensando Ana de decir, y ya ahora cómo le hago para relacionarme con este perro rabioso que está encerrado y que además pareciera que me puede dañar? ¿Qué piensas? ¿Qué crees que usó Ana para sobrevivir a ese reto? Yo no estoy segura de si ella tenía como en claro que su hermana era un peligro para ella, ¿no? Ella vive desde una parte como esperanzada de que las cosas cambien en algún momento, ¿no? Ella persiste, ella se relaciona con otras cosas, ¿no? No te irritas, John, le dice a uno de los cuadros que están ahí cada que va y le pide que hagamos un muñeco. Entonces, creo que el no perder ese hilo conductor de lo que en su esencia sí estaba muy claro, porque a ella le ilusionaba que llegara el día en que pudiera abrirse las puertas. Entonces lo estoy pensando así. A lo mejor esto que vivía era complicadísimo, pero tenía un lugar hacia donde ella caminaba, y era saber que en algún momento las puertas se iban a abrir y ella iba a poder de nuevo estar en conexión o en comunicación o en vínculo con las personas. Entonces, estas metas o estos objetivos nos ayudan a transitar aún en situaciones muy complejas. Me estoy preguntando qué dice de Ana todo esto que tú estás diciendo, o sea, qué características sí tiene Ana y nosotros podemos ver como espectadores de la película de cómo le hizo con esta, no sé, resistencia, constancia, que tú le dices, ¿no? De no te rindas. ¿Qué dice eso del personaje de Ana? Que probablemente nosotros podríamos aplicar en nuestra vida personal. Estoy pensando, ¿qué herramientas descubriste de ti en la peor crisis de tu vida? ¿Qué partes de ti se desbloquearon a partir de que experimentaste momentos muy difíciles y tuviste que sacar la casta? Y que, quién sabe, ¿no? A lo mejor esas habilidades llegaron para quedarse. Definitivamente yo creo que llegan para quedarse y que algo que hace que este proceso sea llevadero es el poder situarnos o visualizarnos en un espacio donde estemos experimentando bienestar y cercano a lo que nosotros queremos para nuestra vida. Ujú.
Oye, y creo que estas cosas que nos ofrece la película, nuevas, como el amor propio como un motor de cambio, el amor por la hermana como un primer fin y postergarlo a la búsqueda del amor romántico, como las familias diferentes, en donde no necesariamente están constituidas o configuradas por mamá, papá e hijas. Y creo que también nos ofrece otra cosa diferente la película en relación a cómo los personajes masculinos ya no son estos príncipes tradicionales que descienden del corcel blanco para poder salvar a las princesas en desgracia. Y existen dos personajes, Hans y Christoph. ¿Cuál es tu favorito? No, pues Christoph claramente, que hace una diferenciación muy clara de lo que se espera de un hombre, ¿no? Él no como un príncipe como tal, pero sí como un compañero, alguien que está ahí, que escucha y que apoya de manera genuina. Estaba pensando que Christoph es un hombre que no es príncipe, es un hombre que no es necesariamente guapo. Christoph es un hombre que le pregunta a Ana qué es lo que necesita y la acompaña. No toma decisiones por ella. Christoph es un hombre que tiene vínculos saludables con su entorno. Lo vemos, por ejemplo, con el animal de carga, no me acuerdo cómo se llama ahora. Este compañero de trabajo que él tiene, y además, la manera en la que se relaciona con otro personaje icónico, que es el muñeco de nieve, de una manera no violenta. Eso me parece muy interesante en el fenómeno Christoph, como la presencia de una figura masculina que no salva, que acompaña. Es un hombre moderno, es un tipo de príncipe sin serlo, que habla más de un hombre de la vida real, ¿no te parece? Y la puerta entreabierta que deja Christoph a una idea distinta de identidad de la persona que nos viene mejor para compañero de vida y no como Claro, salvador. porque mira, ya hablábamos hace rato que en alguna parte de la película, Ana sí está en búsqueda de este príncipe y llega algo que quizá podríamos hablar que es el villano. Qué interesante, ¿no? Porque este personaje Hans, que sí es un príncipe, pues en realidad tiene la mala intención de llegar y decidir y tomar las riendas del castillo para que se haga justamente lo que él cree que es lo conveniente. Así que Hans se convierte como en esta exageración del príncipe que llega, toma decisiones y que no necesariamente pregunta. ¿Cómo ves a este personaje de Hans Junen? Y este termina como dándole un girito un tanto radical a la idea de el príncipe azul desde el no te puedes casar con un desconocido. O El sea, falso protector, el ojo, falso el salvador. desconocido puede ser tu peor enemigo. Entonces nos abre esas antenas para no andar tomando decisiones a la ligera de algo tan importante como es elegir o no a un compañero de vida con cuáles características. Pero es que la verdad, Ana, se sacó un 10, ¿eh? Porque al principio enamorarse de Hans estaba fácil. Es encantador, es caballeroso, es educado, seduce, promete hasta que, diría mi abuelita, enseñó el cobre. Entonces, ajá, creo que esta es una idea bien interesante, ¿no? Que puede aplicar para hombres y mujeres, para las personas en general. La búsqueda del amor no tiene que ser apresurado. Hay que darnos un poco el tiempo, como tú dices, como un factor de protección personal, tener bien claro que el amor propio me va a llevar a hacer una elección de pareja que no me ponga en riesgo, solo por este impulso de poder enamorar. Ujú. Y al final, pues esta parte del amor, ya no solo de pareja, sino en la elección del vínculo, es lo que permite a Ana, a través, digo, a Elsa, a través de ese autoconocimiento y el vínculo con Ana, a poder ser capaz de autorregular esta
estos poderes que ella tiene, ¿no? Y a transitar del papel de villana, que sí también tenía, no solo desde su identidad, sino por cómo la vio su reino, a convertirse en una proveedora de disfrute o de bienestar, ¿no? En esta escena donde les convierte pues el reino en una pista de patinaje y todos se ven como muy contentos y gozando de su poder a través de esta regulación. Acabas de decir el meollo de la película. Lo que salva a Elsa es el vínculo con su hermana. Qué bonita idea, ¿no? Es incluso revolucionaria. Pero vamos avanzando, Junuen, ¿qué te parece? Vámonos con nuestra siguiente princesa del día de hoy, que esta sí también es una princesa y esta sí tiene una familia, esta sí tiene mamá, papá, hijitos Pero qué y familia. nos va a ofrecer un camino de reflexión bien interesante. ¿Por dónde crees que tenemos que comenzar para empezar a conocer la historia de Valiente? Yo creo que tenemos que empezar por la parte de ver las crisis familiares que ahí se suscitan con Mérida desde esta etapa de desarrollo en la que ella se encuentra, y el papel que ejerce la mamá desde una postura pues bastante estricta. ¿Dónde empezarías tú? Preguntándome cuántas veces las mamás o los papás tomamos decisiones unilaterales que pensamos que son en beneficio de nuestros hijos o hijas sin preguntarles. Ya hemos hablado un montón de esto para que les sea de utilidad y no se les olvide. Tómenle nota, diría yo, no tomen decisiones sin escuchar lo que sus hijos pueden llegar a necesitar de una manera muy específica. Porque miren, si lo miráramos desde qué le pasa a las familias para poder entenderlas y cómo ayudarles, tendríamos que pensar que a veces las crisis son excelentes momentos para que las familias se puedan reacomodar. Es necesario. Les quiero ofrecer esta idea, a ver si sirve. Síguenme en la imaginación. Imaginen que tenemos una plantulita, una semillita que apenas está sacando así sus primeras hojitas al sol y va creciendo y tiene que estar en una maceta chiquita con la intención de asegurarle la mejor manera de poder ir creciendo. Una vez que ya va creciendo un poquito más, que sus raíces son más fuertes, bueno, pues entonces esa plantulita va a necesitar de un poco más de tierra y de un espacio más grande, una maceta más grande para que pueda tener esta enorme posibilidad de extender sus raíces y crecer fuerte, verde y no sé, en algún momento poder dar fruto. Pero ¿qué pasa si esta plantita ya llega a cierto tamaño y la maceta le queda chica? Es un poco lo que nos habla la película de Valiente. Es una conversación durante toda la película que tiene la hija con su mamá, en la que la hija le ofrece muchas soluciones y que la mamá dice, no, eso no es lo que te conviene. Y entonces Y aquí es que vemos, ajá, que la mamá le quiere imponer a la hija lo que tiene que ser. Ujú. Y esta parte de la imposición me hace recordar cómo en algunas historias las familias, sobre todo las mamás, creo que es, bueno, como que es cuestión de género, ¿eh? Como que la mamá con la hija y el papá con el hijo. A ver qué piensan de esto que les voy a platicar. Eh, Tenemos como el deseo de recrear nuestra historia mejorada en nuestros hijos y no necesariamente justo se pega con lo que ellos quieren, ¿no? Pienso en una mamá que quiso practicar ballet toda su vida y que por X o Y no lo hizo, y entonces, en cuanto tiene edad la niña, es de, vámonos a clases de ballet, y, no, pero yo quería ir, no sé, a clases de fútbol. No, 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 es que vamos a practicar ballet y ándale, ya, así esto, y como llevarles en un camino donde no, sin escuchar, porque probablemente están escuchando más un deseo personal que lo que sus hijos quieren en realidad. Ah, caray, psicóloga, usted me anda espiando, ¿verdad? Ya sacó mis trapitos a relucir. Pero es que esta idea que tú nos estás diciendo ofrece, miren, una mamá o un papá o un equipo de papás que toman decisiones unilateral y de una manera muy autoritaria. Creo que la palabra es esta, ¿no?
Y eso lo único que hace, pues, es fracturar los vínculos que tienen con sus hijos. Entonces, tomar decisiones de esta naturaleza sin escuchar lo que realmente las infancias o las adolescencias están necesitando, puede llevar a tener de nuevo esta palabra, una crisis en la familia. Híjole, acuérdense cuáles son los efectos, ya lo veníamos hablando con Elsa. Oye, Monse, estoy ahorita aquí reflexionando en qué tan fuertes o qué tan complejas o difíciles tienen que ser realmente las crisis en los adolescentes, ¿no? No sé, con Mérida vemos esto como estas acciones que ella hace de rebeldía como un grito desesperado para hacer valer su identidad, pero pienso que si tuviera un acompañamiento distinto, probablemente no nos evitaríamos la crisis porque esas tienen que suceder, pero la viviríamos desde otra perspectiva. Entonces, creo que una buena idea para que se queden hoy las personas que nos escuchan es qué cosas sí podemos hacer para acompañar desde previo a las etapas para fortalecer esos vínculos o esos lazos, ¿no? Porque esta rebeldía que Mérida tiene, rompiendo la manta que su mamá le hizo, saliendo como loca a buscar alguna manera de solucionar, incluso confiando en la bruja y haciendo lo que ella le pide, de manera impulsiva y muy a diferencia de Elsa, haciendo mucho caso a lo que siente la deja en una toma de decisiones que probablemente no es la adecuada. Y que a lo mejor, como tú dijiste desde el principio, eso quizá, déjenme pensar, ¿es acaso Valiente la villana? Mérida es la villana de esta película, porque finalmente es ella, ¿no? La que genera este hechizo en compañía de la bruja, que hace que la mamá sufra un cambio radical. Si no la han visto, bueno, pues ya, discúlpenos, les vamos a hacer un spoiler. La mamá se convierte en algo opuesto totalmente a lo que ella era. Le ofrece una vida diferente, muy diferente, y se convierte en un oso. Así que, miren, de manera como muy simbólica, esta autoridad que tiene la mamá se ve representada por un oso de, no lo sé, casi 2 metros, que le dicta a Mérida lo que tiene que hacer. Pero en algún momento de reflexión de la película, lleva a Mérida a descubrir y sentir, oh no, ¿qué es lo que he hecho? ¿Cómo es que he podido hacerle tanto daño? Y que incluso se empieza a ver la posibilidad en la que la mamá se quede para siempre y por siempre como un oso. Y como esto que tiene una consecuencia que se aleja muchísimo de lo que Mérida quería, porque Claro. Mérida realmente lo que buscaba era tener una mamá, voy a decirlo en mis palabras, que la comprendiera y que la entendiera. Y esta transformación en oso puede convertirse en algo que perdure. ¿Quién quiere tener un oso de mamá? Pues nadie. Entonces, la lleva a asumir la responsabilidad. Y hablando de los regalos, pues esto es uno muy bonito que nos hace Mérida. Cuando yo hago una acción impulsiva, lo más prudente es enfrentar la situación y resolverla. Pensaba en que el arrepentimiento desde el que Mérida quiere resolver el problema, quizá la puede llevar a, no sé, como rozar, tener presente este rollo de perdón, ¿no? De pedirle perdón a su mamá y también la mamá, pedirle perdón a la hija. Pero no sé, Juno, ¿tú qué piensas? ¿Crees que el perdón sí sea la vía rápida para que las familias reparen el vínculo? Pues si hablamos de reparar, creo que el perdón no es algo suficiente. Lo estoy pensando de esta manera. Yo puedo hacer algo muy desagradable o mi hija puede hacerme algo muy desagradable y pedirme una disculpa. No sé, y a lo mejor no algo tan desagradable. No sé, pelearon muy fuerte entre hermanas y entonces llegan y, mamá, perdón, no lo volvemos a hacer. Pero a los 10 minutos se vuelven a pelear. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Dónde está el peso de la palabra perdóname o discúlpame si cuando sigue la vida, la acción o la conducta sigue siendo de la misma manera? Entonces creo que algo que haría que ese perdón se convierta en reparador o en sanador de la situación tendría que ver
con que tenga una acción, es decir, el perdón como acción, no como palabra. Estaba pensando cuando dijiste que la palabra puede cargar o puede ser muy pesada, pensaba en las veces, todas las veces, no sé si te ha pasado, Yunan, pero todas las veces que hemos recibido o he recibido en consulta personas, mamás o papás, que viven con una gran sensación de culpa y de vivir constantemente perdonándose por algunos errores que cometieron en la crianza y que eso quizá les lleva a que sean sus propios saboteadores. Entonces, el perdón no tiene que ser algo que constantemente diga, pero tampoco debe ser algo que me impulse a hacer cosas que me lleven a repetir los mismos errores. No sé si, vaya, estoy cantinfleando o ha quedado clara esta idea. ¿Cómo ves, Jonay? A ¿Tú, ver, tú cómo la explícanos estás un viendo? poquito cómo la estás entendiendo con un ejemplo, para que nos quede bien clarito. Imagínate una mamá que tuvo que salir a trabajar durante la etapa de infancia de sus hijos y que pues no pudo estar presente en las juntas, en los festivales, porque tenía que trabajar. Era una mamá autónoma que tenía que resolver como la parte económica. Y quizá los hijos pueden crecer mucho con esta sensación de la ausencia de la mamá y así. Y van pasando los años, y van pasando los años. Y llega un momento en que esta culpa y esta necesidad de pedirle perdón a los hijos cuando ya son adultos sigue ahí vigente, sigue estorbándoles como una piedra gigante que no permite reparar el vínculo. Es decir, las crisis familiares, porque además piensan esto, ¿no? Piensa en esto, piensa que esa mamá ya tiene una hija que tiene la edad de ser mamá y entonces, como en una parte más de la crisis de la familia, la mamá comienza a decirle a la hija, no hagas lo que yo hice, no cometas los mismos errores, por favor, quédate en tu casa a cuidar. Y la hija va a decir, ¿cómo te atreves a decirme eso si tú misma no lo hiciste? Yo estudié una carrera para poder ejercerla. Este tipo de crisis, ¿no? Entonces, esta sensación de eterno perdón que la mamá siente les estorba para poder reparar ese vínculo. Las crisis sirven para actualizar las necesidades que van teniendo las personas en diferentes etapas de la vida. Ay, no sé si quedó como más clara esta idea. A ver, voy a ver si entendí lo que nos quieres compartir, Monse. Como si la mamá tuviera que pedirle disculpas a los hijos por haberse dedicado durante su vida a salvaguardar su integridad a partir de proveerles lo que necesitan. Eternamente, por no estar presente. Las mamás pueden revisar esa sensación y muchas de ellas reconocen que sienten culpa por no estar presente, aunque sí, esta perspectiva que tú nos estás dando es decir, muy esperanzadora, es decirle a la mamá, no tenías de otra, pero las mamás pueden sentir mucha culpa y mucha necesidad constante de pedir perdón, ese es un ejemplo, pero puede Ujú. haber otras características. Sí, porque estoy pensando que entonces esto que nos dices está muy bonito. No necesariamente las cosas que hacemos tienen que generarnos una culpa, ¿no? Estoy pensando cómo repararlo, cómo poder hacer que esta culpa transite. No sé si soy clara. Sí, estoy pensando que a través de acciones muy concretas de escuchar lo que ahora necesitan las personas. O sea, esta sensación de perdón, mira, voy a enfocarlo en Mérida. Parece que el proceso reflexivo en el que la mamá de Mérida se vuelve enoso le hace caer en cuenta de que se había equivocado y que estaba siendo muy rígida con su hija, tanto que eso fracturó el vínculo. Pero vamos a futurear, ayúdame con esta idea, vamos a futurear. ¿Qué va a pasar si la reina no deja atrás ese error y si constantemente se lo sigue recriminando? Si de Ujú. nuevo en otro momento en el futuro se presenta esta rigidez en la manera en la que quiere acompañar a su hija, ahí es donde digo que el perdón queda vacío, ¿no? Porque entonces, si la mamá que tiene cierta sensación de arrepentimiento en este mito de la maternidad en la que siempre tienes que ser perfecta y tenerte una recriminación personal acerca de todas las veces que te has equivocado, te estorba, porque eso no te permite ir notando que las necesidades que o los errores que se cometieron en la crianza conforme los hijos fueron creciendo, tienen una manera de repararse en el futuro, siempre y cuando escuche lo que las personas necesitan ahorita, no antes, cuando eran adolescentes, o no antes,
cuando estaban en el preescolar, ahorita. Es decir, quiero dejarles esta pregunta. ¿Qué tipo de mamá quiero ser ahora? ¿La que creía o que necesitaban entonces cuando me equivoqué? ¿O la que sí están necesitando mis hijos? Mamá o papá, aplica para igual, ¿no? Ujú. Entonces estoy entendiendo, Monse, que el perdón no solo se convierte en acción, sino que se convierte en bidirección, ¿no? El perdón hacia uno mismo y el perdón quizás hacia el otro que siento que dañé. Y entonces la reparación viene en el poder estar de manera presente, con lo que hoy como si pudiéramos decir, que ya sabemos que no, ay, hay que borrar el pasado y olvidado. No, pero sí podemos contarnos una historia diferente del cómo se vivió este proceso y te acompaño. A lo mejor hubo ciertas cosas que yo quería hacer y que no pude estar, pero ahora sí voy a estar y cómo quieres que esté. Totalmente. Ok. Eso es totalmente, incluso, a ver, tú no me dejarás mentir. Pienso que esta idea que tú nos acabas de regalar, eso sí es terapia. Así que Mérida, pues nos ofrece esta posibilidad, porque mira, la historia termina justamente haciendo reflexión en este sentido. Dijiste hace rato, ¿no? Que hay una parte en la película en la que Mérida rompe en un tapiz muy bonito que estaban bordando, en donde aparece como una fotografía familiar, el papá, los hijos y la mamá y Mérida. Y están Mérida y su mamá juntas, creo que están tomadas de la mano, y Mérida en un arranque impulsivo del que hablabas hace rato, rompe el vínculo. ¿Y qué tiene que hacer esta familia para reparar el vínculo? Pues la travesía que vemos en la película. Pero cierra justamente con esto que tú nos acabas de decir, se repara ese vínculo porque lo cosen, pero no se queda ahí. O sea, el perdón no es solo coser ese vínculo, también nos ofrecen un nuevo tapiz, en una nueva versión en donde mamá e hija van constantemente actualizando cuáles son las necesidades que van teniendo en el ahorita. Y hay una nueva foto en la que Mérida sale como Mérida, dependiendo de las características que ella quería para sí misma, y la mamá como el oso, como un recordatorio de que tienen que estar preguntándose, mamá o papá, o adultos que acompañan, de nuevo esta pregunta. ¿Qué cosas estoy haciendo hoy para escuchar lo que verdaderamente las personas que voy acompañando necesitan? ¿Qué tipo de mamá o papá quiero ser? ¿La que yo pienso que necesitan? ¿La que no fui en el camino? ¿O la que verdaderamente están necesitando ahora? Porque entonces si tuviéramos que hablar de villanos en esta película, el villano sería la no comunicación, porque entonces esta no comunicación les lleva a no entender sus realidades, no entender sus mundos, que es lo que van aprendiendo desde incluso lo limitado que puede ser el lenguaje entre ellas. Claro. Es este acercamiento desde la empatía y la comprensión de lo que tú estás viviendo y quién eres y lo que yo estoy viendo en ti y quién eres, pero de verdad con esta posibilidad de comprender el entorno del otro, desde dónde me habla. Entonces, esto nos lleva a quedarnos con la idea de que las crisis son necesarias, porque las crisis ayudan a, no sé, pensando en la plantita, me imagino que la crisis viene a picar la tierrita como para que la tierrita se pueda reacomodar, ¿no? O a veces hacer una pequeña podadita de las cosas que no nos vienen funcionando en esa relación. Pero si tú, mamá, papá, no sabes cómo restablecer ese vínculo, pues aquí ya llevas algunas ideas. El escuchar genuinamente, ¿no? O el darte el tiempo de estar para cuando el adolescente quiere o puede. Y aunque esto suena así como, ay, sí, entonces voy a estar para cuando él mande, pues un poquito, porque es ahí donde sí se construye el vínculo, porque si tú le preguntas en un momento en el que no está disponible o con esta batería social supercargada, te va a rechazar. Pero si llega con la batería social al 100 y tú en ese momento te das una pausa y ese espacio, de verdad que vuelves a conectar. Entonces, el estar pendientes de esta batería social nos hace ser expertos en nuestros hijos. Nosotros tenemos que aprender a leerlos porque cuando los leemos de manera adecuada, entonces vamos a tener esa claridad de cuándo sí están disponibles para seguir tejiendo esto que nos va a unir de manera permanente con ellos y que los va a hacer regresar a casa aún en la adultez.
y no quedarnos en el nido vacío perpetuo. Oye, y creo que otra idea que podría complementar esto es que, y ¿qué creen? Es una idea que hemos escuchado constantemente en terapia familiar, que los adolescentes dicen, es que mi mamá no me da espacio, que tiene que ver con esto. Observa, quizá tu adolescente o tu hija, hijo, está necesitando un espacio a lo mejor ¿cómo le puedo llamar? Pues así, de privacidad. Quizás no esté listo o lista para contarte todo, porque vaya, ¿qué adolescente o qué persona se siente cómodo contándole absolutamente todo a su mamá o a su papá? Claro que los papás queremos estar enterados de los detalles pormenorizados de nuestros hijos como un acto de protección, de guía, de este tipo de cosas. Pero muchas veces en consulta lo que escuchamos es, mi mamá quiere que yo le cuente todo. Mamás, papás, eso no es posible. Den un poco de espacio, así como la metáfora de la plantita. Si tú quieres que tu bendición en algún momento dé frutos, es necesario que le pongas una maceta en donde tenga más espacio. Es necesario que pueda descubrir las maneras en las que puede acercarse a ti o en la que puedes acercarte a él o ella sin que sienta que esta rigidez no le permite a la plantita crecer. ¿Cómo ves esta idea, Junuen? Para ir cerrando ya lo que vimos en Valiente y las crisis familiares. Entonces, el dar espacio a que ellos generen su individualidad no necesariamente significa que se están alejando de ti o Ah, sí, que están cierto. perdiendo ese vínculo. Es, es decir, que esto de tener su individualidad también les va a venir bien aunque tú no estés tan cerquita, porque estar cerquita no necesariamente asegura que no vayan a ponerse en riesgo. Estaba Pe- pensando en una escena igual cotidiana cuando atendemos familias con adolescentes, en la que la mamá le pregunta algo al hijo o a la hija y se tardan en contestar un poquito. A veces ese silencio que se tardan en contestar un poquito, quién sabe, me lo estoy imaginando, quizás a las mamás les dice, ah, ya, rápido, contéstame, dime algo, te quiero ayudar, me quiero acercar. Y ya a veces el no darles chance a que se tomen un tiempo para poder arrancar y que te puedan contestar, de nuevo hace que se echen para atrás y que se vuelvan a cerrar. Así que si ustedes tienen hijos o hijas adolescentes que cuando ustedes le preguntan algo se quedan callados, denles chance, a lo mejor lo que necesitan es calentar motores. y no masticarles la información, ¿no? Porque ante el silencio, uno, no sé por qué nos genera tanta incomodidad a veces el silencio. Y ese hueco tenemos la sensación de llenarlo y entonces lo llenamos con nuestras propias ideas. ¿Y en qué momento vas a conocer Así lo que es, vive en el mundo de tu hijo, ¿no? correcto. Y ya para Bueno, terminar, no quiero que nos vayamos, yo no en sin decir esto. Es un poco lo que hemos venido hablando casi desde 2 episodios antes. Valiente también renuncia a la idea del matrimonio como la opción que es lo que sigue. Entonces, creo que algo que tendríamos que rescatar de Valiente es que Valiente tiene la posibilidad de renunciar por el momento, porque así lo deja ver la película, a un vínculo para el que todavía no se siente lista y no cede ante la presión o el mandato que le da a su familia de lo que sigue es casarse. La mamá cede, justamente escuchando, no llenando esos silencios. así es. Y pues bueno, llegamos a nuestra sección 2. Preguntas sin filtro. Ay, Junuen, esta pregunta está muy cercana con lo que venimos diciendo. Y además les queremos contar un chisme. Esta pregunta verdaderamente llega de una persona que ha estado escuchando nuestros podcasts, que por cierto, no se lo pueden perder. Recuerden seguirnos en Spotify. Ya estamos en el quinto capítulo. Y también recuerden que pueden encontrar algunos clips de estas cosas que les vamos platicando en TikTok. Así que córranle a seguirnos en las redes en @ me lo dijo mi terapeuta. Y así fue como nos llegó esta pregunta. Yunen, cuéntanos. Dice, soy papá de una hija adolescente y me estoy preguntando si para mejorar mi relación con ella me tengo que convertir en su amigo. Ay, qué incómodo. Sí, he escuchado a muchos papás y mamás que dicen, es que yo quiero ser el amigo de mi hijo o hija,
para que podamos generar ese vínculo de confianza. ¿Tú cómo ves, Junuen? No, pues definitivamente creo que es una línea equivocada porque hay maneras de conectar con nuestros hijos y que se sientan cercanos sin perder el papel que se nos fue asignado desde el momento en que decidimos ejercer la maternidad y la paternidad, que es esta parte de la jerarquía, porque hay que decirlo así, nosotros somos el ejemplo y en ese ejemplo ya traemos una trayectoria y una experiencia. La amistad es horizontal, pero la relación que deben establecer los padres con los hijos debe ser vertical, porque hay cosas que sí tenemos que guiar como con mucha estructura, pero esto no significa que nuestras conversaciones no puedan ser de manera horizontal. Oye, yo estoy Entonces, pensando que eh, las personas que nos han de estar oyendo han de estar pensando, ahora, pónganse de acuerdo. Primero, que no sea yo muy autoritario. Y luego ahora que no sea yo amigo de mis hijos. Entonces, ¿qué les proponemos, Junuen? pues es que así de sencillo, los extremos de ninguna manera no son funcionales a las personas. No podemos ir del autoritarismo a la laxidad o al libertinaje. Necesitamos encontrar un equilibrio, no perder de vista, papá y mamá, cuál es tu función en esa crianza, pero también abrazar el vínculo, que eso es Claro. a mantener. Digamos que el vínculo es como las fortalezas de carácter que tú le regalas a tu hijo o a tu hija para que tengan la capacidad de enfrentar su vida. Oye, es que creo que justamente cuando tú dices que no perdamos cuáles son las cosas que nos tocan, recordemos que el hecho de que yo no pierda de vista que hay una verticalidad, es decir, que yo mando, no como el papá de Matilda, ¿no? Que dice, yo soy grande, tú chica, yo sé y tú no sabes, no, ese extremo no, pero sí esta verticalidad tiene una responsabilidad bien grande, o bueno, diría yo dos. Uno, que se convierte en un sostén emocional. Miren, las infancias que hemos acompañado en terapia familiar, las que mejor tienen este sostén emocional son aquellas que reciben ideas muy específicas de que sus papás van a hacer todo para cuidar de ellos. Por ejemplo, que ellos no tienen que preocuparse de qué es lo que va a haber de comer el día de mañana. Es una idea como muy específica, ¿no? O por ejemplo, que si se acaba el gas en la casa, es el papá el que se va a encargar de ofrecerle ese sostén, ese halo de seguridad para que ellos se aseguren de seguir creciendo conforme a lo que les toca. Y la otra idea tiene que ver con que es una guía. Piensen en esto, esta plantita que se va a ir un poquito chueca, pues le ponemos este palito para favorecer que tenga, fíjense esta idea, no un camino rígido, sino un lugar en donde recargarse. Así que, ya nos decía Yunana hace ratito, algo que sí puede ser como, ¿cómo podríamos decir? El veneno. Ay, qué dramática. El Mm. veneno de la familia es papás que quieren ser amigos de sus hijos y estar en una horizontalidad, o papás que son tan rígidos que toman decisiones muy importantes por sus hijos, como por ejemplo, qué cosas les tienen que gustar. Estoy pensando ahora, ¿no? El tipo de música que mi hijo escucha, ¡ay! Puedo odiarla, ¿no? Porque a lo mejor denme chance que salga mi parte mamá. Dicen unas cosas bien cañonas. Pero si yo soy este palito en el que se recarga mi hijo o mi hija y le voy explicando que escuchar ese tipo de comunicaciones o ese tipo de canciones tiene implicaciones que pueden afectar la manera en la que se relaciona con nosotros, es totalmente diferente. Y es que en eso que dijiste, Monse, creo que está una respuesta muy puntual. Puedes recuperar, sí, los rasgos de una amistad, pero desde una postura de paternidad o maternidad. Te escucho sin juzgar y lo que dijiste tú, te invito a la reflexión, porque tampoco podemos encerrar a nuestros hijos en una burbuja y que incluso estoy pensando, a ver, si hay una necesidad prioritaria en la adolescencia es el hecho de poder pertenecer. Es como algo principal. Y si la gente con la que yo me relaciono escucha cierto tipo de música y yo no la escucho, probablemente no pueda encajar y tenga que buscar otro círculo social, no lo sé, pero probablemente sí, estas personas que yo elegí desde mi individualidad me van a permitir sentirme cómodo y
regresar a recargarme en esa varita familiar donde hay una guía, una reflexión, un propiciar ese pensamiento crítico que le pueda dejar escuchando una música que no nutre, pero teniendo esa conciencia de lo que significa escucharla, ¿no? No sé si soy clara como con la Sí, idea. dijiste algo que me gustaría recuperar. Dijiste, no podemos encerrar a nuestros hijos en círculos de cristal. Sí podemos, pero si hacemos eso, es veneno para la familia. Tienes razón. Quiero Entonces, escucha, resumir tú. dos cosas. Venenos para la familia. Ser amigos de mis hijos, de manera que me vaya yo al mismo lugar de fiesta con ellos. Está ahí complejo, ¿no? Pensar que puedo festejar con ellos en el mismo lugar, por no decir en el mismo bar o en el mismo antro. No, eso es veneno para los chavos, porque no está esta jerarquía clara, pero al mismo tiempo es veneno ni siquiera darles chance de que saquen la nariz de la casa para que puedan comenzar a conocer el... Sí, entonces ser papá y mamá significa tener límites claros, pero desde el respeto. Uno como papá no busca generar obediencia, o eso se esperaría, ni como mamá. Se buscaría que los hijos nos respeten porque nos ven justo en esa lectura de seguridad y madurez que les permite augurar un futuro de bienestar. Oye, ajá, papás amigables, Ujú. que no es lo mismo ser amigo de mi hijo. Pues ya, creo que estamos llegando a tu sección favorita, Sí, hoy sí es mi sección favorita porque te toca empezar. lo que callamos las psicólogas. Oigan, yo tengo que confesar que la película de Valiente sí me toca las fibras sensibles, tanto que hasta se me rozan los ojos, la mera verdad. Les voy a contar. Mm, van a decir que estas ideas locas pero cuando mis hijos fueron creciendo, yo tengo dos, y cuando los dos fueron creciendo en diferentes etapas porque se llevan un poco de años, yo les ponía, les prometo que les ponía las series en donde salían los doctores, porque como dijo Junuen y ya hace rato estábamos viendo, yo tenía la intención de que ellos estudiaran medicina. Para mí era claro el camino. ¿Quién sabe? A pesar de que yo tenía ideas de que no tenía que hacer imposición de ese tipo de cosas, yo tenía la loca idea de que si yo los moldeaba de cierta manera, iba a lograr que se sintieran inclinadas por el área biológica, ¿no? Ujú. Entonces, pues les ponía, por ejemplo, la doctora juguetes y los llevaba a hacer actividades que se sintieran de manera natural inclinados para la medicina. Bueno, cuando mi hija la mayor, hija, si tú me estás oyendo, por favor, ¿sí? Después sí te apoyé en lo que tú querías. Me costó mucho trabajo, tengo que reconocer que me costó darme cuenta, me costó mucho trabajo, porque yo cada vez que a ella le preguntaban, y recuerdo una escena muy específica, cada vez que a ella le preguntaban, ¿y qué vas a estudiar? Y ella estaba en el bachillerato, casi por terminar y así. Y además, bueno, pues le tocó la época de pandemia y le preguntaban, ¿qué va a estudiar? No dejaba que ella contestara y yo siempre contestaba medicina. Así que lo que callamos las psicólogas, las mamás también psicólogas, nos equivocamos. Y yo no Claro. dejaba que ella contestara. Esto habla de, pues, lo que venimos diciendo, ¿no? Estos procesos de reflexión. Constantemente lo hacía, en cualquier espacio lo hacía. Y recuerdo mucho una vez en la que en una como cena familiar alguien le preguntó, ¿y qué vas a estudiar? Yo contesté medicina, ella se paró, se fue a encerrar al baño y lloró. Y fue hasta ese momento en donde así, toc, ¿no? Me cayó como la idea de qué estoy haciendo. Fue entonces donde me di cuenta que lo que para mí parecía como útil, incluso a veces broma, en realidad para ella estaba siendo muy duro. Así que, bueno, pues ahora les voy a decir un secreto familiar. Para Sí, mí, estudió medicina. no, no, no estudió medicina, pero el secreto familiar es que ahora para mi hija y para mí la película de Mérida tiene un significado muy especial, justamente por eso, ¿no? Porque tuvimos que pasar por esa crisis y después, cuando sí escuché con ojos y miradas abiertas lo que ella tenía, descubrí que ella ya tenía todo un plan trazado que yo ni siquiera conocía. Les tengo que confesar que me sentí la mamá
menos abierta o menos flexible del mundo. Ahora, bueno, ya es un tema superado, pero sí, sí nos pasó un poco de eso, incluso tanto que en algún momento tenemos el proyecto de poder hacernos un tatuaje y ese tatuaje en el tema del vínculo está relacionado con la película de Mérida. Así que no, y para cómo van pintando las cosas, comadre, yo creo que tampoco el otro va a estudiar medicina, mana. Entonces, pues ya, Oye, pero qué bonito esto que dices, ¿no? Porque justo esta parte de donde nos ponemos en vulnerabilidad, contándoles nuestra historia, habla de ese recorrido, pero tú hiciste una pausa muy puntual. Cuando sí la escuchaste, escuchaste de ahí para adelante y ahí acompañaste en esto que a lo mejor te habías perdido de todo el proyecto que ella ya tenía trazado, pero cuando decidiste sí pudiste acompañar y no regresar el tiempo, ¿no? No te así quedaste es. anclada a esta Que idea que nos platicabas hace un ratito. me hubiera estorbado mucho, porque si yo no hubiera escuchado con claridad y con flexibilidad, de hecho tengo que decir ahora, y yo creo que ella lo sabe, tengo que decir ahora que cuando yo descubrí o escuché con mucha claridad de qué manera ella había trazado como su desarrollo académico en ¿Bien? el tema académico y de universidad, descubrí que todas las cosas para las que yo la había criado efectivamente se estaban materializando en la toma de decisiones que ella había hecho. Había Mm, elegido una universidad que tenía ciertas características, había incluso hecho sin que yo supiera un comparativo de los programas educativos de diferentes universidades del país. O sea, descubrí que a lo mejor no me había yo equivocado tanto porque no había decidido estudiar medicina, sino que había hecho lo que yo le di, lo había convertido en algo muy valioso para su vida. Pero me lo hubiera yo perdido si no hubiera yo tenido la flexibilidad de escucharla. ujú. Y entonces eso me hace pensar que también algunas cosas que hacemos como mamá y como papá, aunque no llegan al puerto, también nutren, al puerto ideal de uno, A pero lo que yo nutren quiero, ajá, exacto, van a pero llegar, nutren al hijo, a la hija, que eso claro. al final es lo importante en este sentido de la crianza, ¿no? Pues bueno. Monse, llegó mi turno. Ahora voy a platicarles un poquito de algo que a mí me ha hecho crecer mucho como persona, que para mí es parte de mi historia y que me invita a poder decir si se puede. Yo de niña, y te hablo, tengo este recuerdo, yo creo que desde la primaria, siempre me ha gustado ser muy participativa, ¿no? Y me recuerdo en la escuela que la maestra aventaba así una pregunta al aire y yo decía, ay, la respuesta es esto, pero está así como de no, y si levanto la mano, y si me equivoco, y si se ríen de mí, y qué va a pensar la gente. Y yo tenía mucho miedo a equivocarme, ¿no? Y yo tenía mucho miedo a hacer el ridículo. Entonces no participaba. La maestra daba la respuesta y era la que yo estaba pensando. Entonces era como, "Ah, maldita sea, ¿por qué no la dijiste, Junuen? ¿Qué tienes que hacer para moverte de ahí?" Fueron años, ¿eh? Yo creo que probablemente hasta la prepa lo empecé a trabajar un poquito más, pero todavía me costaba trabajo el hecho de sentirme segura al expresar lo que yo pensaba, al decir como mis ideas de manera en que fueran bien recibidas y no me dejara en un escenario de vulnerabilidad. Mm. Entonces, la película de Elsa me lleva justo a esa parte del permitirme entender quién era yo y desde dónde me estaba moviendo para el día de hoy ir transitando a un escenario diferente donde, pues incluso hoy tengo un diálogo contigo. En público. O sea, déjame pensar esta idea en voz alta. ¿Cómo le hiciste? Órale, Junuen, ¿cómo le hiciste para transformar toda esa sensación de inseguridad que a veces te visitaba en esto que vemos el día de hoy, ¿no? Que incluso abres algunas cosas de manera personal y que esa idea que tienes de inseguridad ya no está presente. ¿Cómo le hiciste? Fíjate que yo creo que si las personas nos escuchan como con mucha atención y con un toque de reflexión, pueden ir jalando algunas cosas que nos construyen a ti como persona y a mí como persona.
No sé, estoy pensando en ver el error como una oportunidad de aprendizaje, eso es algo que me dije a mí misma. Otra cosa es el autoconocimiento, por eso para mí este libre soy sí representa mucho, ¿no? El frío también es parte de mí, habla de esto que sí soy y cómo abrazo lo que sí soy. Entonces, ¿qué hice? Pues dije, bueno, si me equivoco, ¿qué? Y me decía a mí misma, bueno, si alguien te dice como que te equivocaste, entonces pregúntale tú, tú también lo sabías, o sea, no en un plan de pleito, sino en un plan de entender que no todos podemos saberlo todo y que eso no me hace ni más ni menos persona. Abracé esa inseguridad, dejándola poco a poquito para poder reconocer quién sí yo era. Y cuando me di cuenta de cuáles eran mis fortalezas, desde ahí empecé a caminar. Y ahora cuando le digo a la gente que yo era una persona muy insegura, a veces no me cree Pues no. y te juro que sí lo era. Incluso pienso que en algunos momentos todavía regresa esa sensación, pero muy puntualmente lo que hago es recordar quién soy. Oye, entonces, qué bonita idea nos dices, sí se puede, y esta versión actual de Yunuen, que incluso me hace pensar en una frase de la película, de la canción en específico, que dice: "Los miedos que me ataban ya no están más", ¿no? Ahora Ujú, vemos los dejé. cómo ¿qué has hecho? O sea, a mí me parece el guau, ¿no? Que lo que has hecho con esa inseguridad, que incluso ahora estás casi nadie te está escuchando, no más nosotras, tú y yo acá en confianza. Eso es lo que yo estoy queriendo pensar. Y sí, ajá. Y entonces, ¿qué has hecho? Órale, ¿eso qué dice de ti? ¿Qué podemos ver de ti que has transformado esa inseguridad en algo que se convierte como en esto, que ahora puedes hablar en voz alta de manera pública y además animarnos a decirles a la gente que vengan a escucharnos? Eso me habla Pues de que esta versión actual de Yunuen ya superó la inseguridad. definitivamente sí. Y creo que tengo claridad en lo que dice de mí, pero estoy pensando en qué dice de cada uno de ustedes, personas bonitas que nos escuchan, esos pequeños o grandes logros que han tenido a lo corto o largo de sus vidas. Ujú. Cuéntenos, también queremos escuchar cómo ustedes han transformado esas historias y que hoy en día viven un presente que les acerca mucho más a sentir bienestar. Pues ya, Yunuen, nos vamos alejando del bienestar para rematar con nuestra esperada sección de Red Flag Emocional. Y empezamos con Elsa, que nos dice, si el aislamiento lo ves como una forma de protección, ahí no es. Aislarte y evitar no resuelve los problemas. Enfréntalos. Red Flag de Elsa. Las familias que no se comunican, que guardan secretos y que incluso esos secretos pueden romper la hermandad entre hermanos, tampoco funciona. Recuerden que la mejor manera de poder aceitar las relaciones que tenemos en la familia es hablar desde lo que se necesita y hacer un poquito de pausa si a algún miembro de la familia le cuesta trabajo, pues iniciar la conversación. Normalizar el sacrificio personal. Esto sí es una red flag grandota, porque la vida no trata de ir cortando tus alas para que el otro vuele. Oigan, si ustedes están dispuestos a sacrificar el amor propio, el amor de la familia, el amor de los hermanos, con tal de ir en busca de un amor de pareja, red flag, eso lejos de ser algo que te puede nutrir como persona, quizá te pone en riesgo. Así que primero el amor propio y luego el amor de pareja. Y ahora las red flag de valiente. Ser autoritaria rompe vínculos, no escucha, no valida, solo impone. Incluso puede llevarte a que quites lo que amas con tal de que el otro obedezca. Por ejemplo, cuando su mamá le quita su arco, ¿no? Que era una cosa muy importante o de mucho valor. Pensaba, en cómo podríamos aterrizar esta idea para las personas que nos escuchan y quizás el castigo tenga que ser repensado, quitar lo que las personas aman como una opción de castigo
probablemente nos hace pensar que no los estamos escuchando. Y los castigos en general. Pero bueno, más, es que incluso suena hasta con dolo, ¿no? Sí, Yo sé dónde te duele y entonces ahí te voy a echar limón. sí. Ojo. Siguiente red flag. La salida de los problemas familiares no está en buscar atajos externos en lugar de enfrentar la conversación difícil. ¿Esto qué significa? Miren, muchas familias saturan de actividades a los niños o ellos mismos con tal de ir postergando o de ir posponiendo esta relación en la que tenemos que hablar de las cosas incómodas. Por ejemplo, en terapia familiar, una de las dudas más comunes que traen las mamás o los papás es si están haciendo bien su labor como mamá o papá. ¿Saben quién tiene la respuesta? No los libros, no la terapeuta, los chicos. Así que hoy les vamos a regalar esta pregunta. Si tú tienes esta duda, ve y dile a tu hijo qué es lo que está necesitando de ti ahora para ser la mamá o el papá que ellos están necesitando. Y asumir que el que tus hijos e hijas busquen autonomía es igual a estar rompiendo los vínculos. Eso también es una red flag grandota. Y ya lo desmenuzábamos hace ratito. Pues ya, Jun, vamos encaminándonos a ofrecerles las partes más bonitas de la conversación que tuvimos el día de hoy, que tenemos la intención que sean ahí una lucecita, que se conviertan en esperanza para que les vayan acompañando hasta el próximo capítulo. ¿Qué te parece si presentas la primer luz? Luz número uno. El amor verdadero no siempre es romántico, puede ser fraternal, filial, incluso en lazos de amistad que son esa familia que tú eliges. Luz número 2. Las crisis familiares no son señales de fracaso, sino oportunidades para reorganizarnos y crecer juntos, sobre todo si aprendamos a dialogar y reparar. Luz número 3. No solo debemos convertirnos en el experto conocedor de nuestro hijo o hija, también debemos convertirnos en expertos de nuestra familia y entonces poder prevenir a tiempo cuando estamos utilizando el silencio, la imposición o yéndonos por la impulsividad como una vía de solución a las crisis. Muy bien. Luz número 4. Ser papá o mamá no significa renunciar a la cercanía. Significa ser la figura que escucha, valida y pone límites con amor, no un amigo que dice sí a todo. Luz número 5. Lo que nos salva siempre es el vínculo, la hermana que confía, la madre que protege, el padre que acompaña. Eso es lo que descongela corazones y repara los tapices. Así que ya llegamos al final del día de hoy, se acabó lo que se vendía. Esperamos que estas ideas les vayan siendo de utilidad. Déjenos ahí sus comentarios en relación a los siguientes temas que quieren que conversemos y ya les estamos preparando el siguiente episodio para poder sorprenderlos. Junwen, Muy bien, y quiero también comentarles que se den una visitadita a nuestras redes sociales el día de hoy, en específico hoy, porque estamos celebrando el Día de la Prevención del Suicidio. Entonces, por ahí tenemos algunos contenidos que pueden ver en nuestras redes relacionados. así que rompan el mito y tengan información que sí acompaña y sobre todo información que sí cura. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Pónganse crema. Adiós. Esto fue Me lo dijo mi terapeuta, donde lo que sientes sí se platica. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mientras tanto, duerme. Respira, Llora si te hace falta. ríete mucho, No te compares. pide ayuda, Pon límites y ponte crema. toma agua y recuerda que ya eres suficiente. Es todo. ¡Nos vemos! Adiós. Esperen. Nos faltó pasarles el disclaimer. Este podcast está creado con fines informativos y de reflexión personal. Aunque somos psicólogas profesionales, el contenido que compartimos aquí no sustituye un proceso terapéutico personalizado, ni representa una consulta clínica. Si estás atravesando una situación que afecta tu bienestar emocional, te recomendamos buscar acompañamiento profesional directo. Recuerda, pedir ayuda es un acto de valentía.
no de debilidad. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.